Me estás diciendo que las ONGs están colaborando en estas guerras étnicas que lo que hacen es eliminar que mueran más negros en África para que gente como tú y yo, dos personas blancas, puedan hablar ahora mismo. Bueno, básicamente es exactamente lo que está pasando. De hecho, las grandes ONGs que están ahí, que están colaborando con Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, son empresas como CARE, Oxfam, UNICEF, Human Rights Watch de George Soros, digamos los 35 más grandes del mundo. En vez de estar en Bangladesh, en Fiji, en los lugares como Indonesia, ayudando a las víctimas de tsunamis, están todos, pero absolutamente todos están en Sudán y en Darfur. Y cada uno de los ONGs están absolutamente llenas de varias agencias de espionaje. Hay muchísimas, por ejemplo, CARE tiene varios agentes de espionaje de los Estados Unidos que trabajan con ellos. Human Rights Watch, George Soros, está llena de agentes de la CIA americana, etcétera, etcétera. Es decir, que toda esa gente, no es ninguna casualidad que todos están ahí en Sudán y en Darfur. ¿Podríamos decir que Darfur sería el epicentro de una nueva guerra mundial? Bueno, hay varios epicentros de la guerra. De hecho, una de las cosas que explico en el libro, si cogemos el mapa del mundo y sobre este mapa ponemos o pintamos los recursos energéticos de cada uno de los países y sobre esto superponemos el mapa de las guerras, se encajan 100%, es decir, todas las guerras en la actualidad, de los 53 países en África, 32 están en guerra, y cada una de estas guerras son guerras energéticas, que sea petróleo, gas natural, oro, plata, diamantes, zarconio, cualquiera de los recursos naturales otra vez. Según Henry Kissinger, nos queda 40 años de petróleo, pero si tenemos en cuenta que tanto China como India están creciendo lo que están creciendo, estos 40 años podemos reducirlo en la mitad, es decir, nos queda 20. Desde el momento que encontramos petróleo hasta que el momento que lo metamos en nuestros coches, pasan entre 5 y 7 años. Es decir, nos queda un poquito más de una década. Y como tú bien acuerdas, hace 2 años ya estaba hablando yo cuando el petróleo todavía estaba por $40 a barril, que esto subirá a finales de este año a $100 a barril. Estamos ya por encima de 90 y yo creo que me ha quedado corto, pero de todos modos, por encima de 100 desde luego vamos a ir dentro de muy, muy poco. Si el petróleo se acaba dentro de 20 años, incluso menos de 20 años, ¿qué pasará con el mundo? ¿Qué nuevo escenario mundial se va a abrir sin petróleo? Bueno, una de las cosas que estamos viendo, y en este sentido yo creo que es bastante claro, es una gran parte de la población mundial tendría que morir sí o sí. Y es una de las cosas que muy, muy poca gente entiende. Otra vez, sin petróleo hay muchísimas fuentes alternativas energéticas, pero no hay ninguno de ellos que tiene la potencia que tiene petróleo. Mira, si tú llenas una lata de Coca-Cola con petróleo, el contenido de esta lata es suficiente para llevar tu coche 12 kilómetros. Ahora imagínate que tienes que empujar tu coche 12 kilómetros. Es un ejemplo de la potencia del petróleo. De hecho, si tú metes como 4 euros de petróleo en tu coche, esto es suficiente para llevar tu coche casi 100 kilómetros, ¿sabes? 100 kilómetros, imagínate ahora, tú apagas el coche y tiras las llaves y tienes que empujar el coche sin las llaves puestas. Los sociólogos han calculado que tú tardarías entre 6 y 8 semanas de trabajo, es decir, sería 50 céntimos por semana. Ni siquiera en China el trabajo de mano de obra es tan barato. Esta es la potencia que tiene petróleo sobre cualquier otra fuente energética del mundo. Es decir, otra vez, sin petróleo no podemos dar de comer a 6.000 millones de personas. ¿Y qué haremos entonces? ¿Eliminar a la mitad de la población? Bueno, yo no sé si tú conoces un documento escrito por el gobierno americano en 74, que se llama Memorando 200, donde están hablando, el documento firmado por Kissinger, por Nixon, donde están hablando, y de hecho está en mi último libro del Club Bilderberg, este documento, donde están hablando de entre 74 y 2050 con la necesidad de eliminar 3.000 millones de personas de la faz de la Tierra. No es que alguien tendría que matarles, sin embargo, cuando la gente pasa frío o pasa hambre, como tú bien sabes, sobre todo en sitios como África, donde la hambruna forma parte de la vida diaria, los pobres empiezan a morir solos sin que tener que hacer absolutamente nada. Es muy grave esto que estás apuntando, Daniel. Bueno, yo no estoy apuntando nada, lo que estoy comentando es cosas que la gran potencia, los hombres detrás de la cortina, ¿sabes? Cuando estoy hablando de los señores de las sombras, para entender quién maneja el mundo,
Tienes que entender como en el cuento El Mago de Oz. Hasta que no entendemos quién es el hombre detrás de la cortina, no podemos muy bien entender cómo se hacen las cosas en el mundo. Y esto es lo que yo destapo en este libro, quiénes son estos hombres detrás de la cortina, porque los demás es muy, muy lógico. ¿Y quiénes son los hombres que se esconden detrás de la cortina, esos señores de las sombras? Bueno, estos señores no es ningún monolito. Quiero decir que ningún grupo de gente, por muy poderosa que sea, ni Bilderberg, ni Illuminati, ni nadie, se siente detrás de una mesa con luz apagado, cogiéndose de la mano, mirando la bola de cristal, planificando el futuro del mundo. Más bien es un concepto del dinero, siempre es el concepto del dinero, pero ahora mismo el dinero tiene otro problema, que es el problema de la energía. Los empresarios siempre buscan crecimiento sin límite, pero este crecimiento sin límite en el día de hoy está tapando con la energía finita y uno de los dos tiene que dar paso. Entonces, otra vez, estos señores de las sombras no es ningún David Rockefeller, sino las grandes potencias, personas cuyos nombres ni siquiera conocemos porque nunca salen en los medios de comunicación. Gente como por ejemplo los Krupp, KRUPP, una de las familias más poderosas del mundo entero, los Logans, los americanos. ¿Sabes? Las personas que tienen verdadero poder son ellos por encima de cualquier otra persona o gobierno. Por encima de Bush, por ejemplo. Bueno, Bush es un marioneta. Al final tú ten en cuenta que los gobiernos y los presidentes no mandan a las personas detrás de la cortina. Por detrás de Bush tienes a Rockefeller, y por detrás de Rockefeller tiene gente muchísimo más poderosa cuyos nombres, por supuesto, nunca salen en los medios de comunicación. ¿Y quién estaría en la cúspide? Porque siempre hay alguien por encima de alguien. ¿Quién está al final de todo? No hay uno, hay varias. Hay varios. ¿Sabes? Son varias familias, tanto inglesas como americanas, digamos la oligarquía, ¿no? de propósitos, que van manejando este mundo desde hace ya cientos de años. Y por detrás de ellos podemos hablar de una nobleza veneciana, porque al final, desde hace 700 años, los venecianos siempre han sido el poder fáctico del mundo entero. Hablas de Chelsea, o apuntas a Chelsea como uno de los centros de operaciones del terrorismo mundial. No exactamente. No es que es el lugar muy muy conocido en Londres donde tienes el centro de diamantes. Uh-huh. Entonces quiero decir que me imagino me estás hablando del concepto de diamantes, ¿no? Sí, en efecto. Sí. ¿Y quién se nutre del tráfico de diamantes? ¿El terrorismo mundial directamente? Efectivamente. Tú ten en cuenta que aunque todo el mundo me conoce por haber escrito libros del Club Bilderberg, que me gusta, pero también me molesta un poquito, porque aparte de Bilderberg llevo muchísimos años investigando otros temas, yo creo que igual de importantes o interesantes, como por ejemplo, cómo el terrorismo internacional se financia. Y una de estas formas es a través de diamantes. Tal y como está el sistema bancario en la actualidad, es muy, muy difícil mover dinero en efectivo por todas las leyes, sobre todo en el mundo occidental. Entonces, las empresas, pues sí, son empresas al final de todo. Los grupos terroristas como Al-Qaeda o Hezbollah utilizan diamantes para esconder dinero, porque lo que tú puedes meter en 5 o 6 maletas muy grandes en dinero líquido es suficiente para esconderla en palmo de la mano en número de diamantes. Entonces, Al-Qaeda utiliza el dinero utiliza diamantes para esconder el dinero, donde en el caso de Hezbollah lo utiliza para ganar dinero. Y esto se hace a través de las mafias rusas, como la mafia Belgaruki, una de las más importantes, que está infiltrado por la KGB desde hace casi 15 años, a finales de los años 80, no más, a finales de los años 80, y estos lo lavan a través de Kosovo y a través de Inglaterra. Aquí en este programa, en Boira, Daniel, hemos hablado muchas veces de Al-Qaeda, del terrorismo internacional. A ver si tú por fin nos disipas la duda. ¿Al-Qaeda trabaja para sí misma o trabaja para otras personas? ¿Trabaja para algún gobierno en concreto? ¿Sabes lo que pasa? Una de las cosas que yo explico en el nuevo libro mío es las etiquetas de toda la vida, bueno, malo, alcaidistas, terroristas,
bushistas o aznaristas, esto no puede existir. Para entender el nuevo modelo del mundo, el modelo con el telón del fondo energético, ya no existen estas alianzas duraderas de toda la vida. Y esto en ese sentido lo he visto yo en África, donde el principal enemigo de los Estados Unidos es Francia. De Francia son israelitas, de Israel y de Estados Unidos, de chinos son rusos, de rusos son ingleses. Es decir, lo que estoy viendo en África es todos están peleando, las grandes potencias están peleando y luchando uno contra el otro por hacerse con estos últimos pozos energéticos, y todo lo demás es simplemente una herramienta muy muy temporal para ganar de alguna forma pues alguna ventaja muy competitiva muy muy de poco tiempo. Por eso no podemos hablar que Al Qaeda es buena o mala o que trabaja para uno o para el otro, porque en el mismo tiempo tú tienes terrorismo internacional o tienes un traficante de armas como Victor Bout, el mayor traficante de armas de todos los tiempos, que al mismo tiempo suministra armas a Talibán, Al Qaeda, a Bin Laden, pero también es subcontratista del gobierno americano en Irak, ¿sabes? Y ejemplos como estos hay muchos en el libro. Por eso digo, no se puede hablar que el grupo terrorista, cualquiera que sea una cosa o la otra. Todos trabajan entre sí. Y esta es una de las cosas, digamos, más insólitas y muy incómodos que le explico en el libro. En última instancia, Daniel, ¿quién estuvo detrás tanto de los ataques terroristas del 11 de septiembre como de los ataques terroristas del 11 de marzo?